Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Rogelio Zúñiga, le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa El Debate en la Red, que se transmite todos los martes de las 2 a las 3 de la tarde. El tema de hoy es el relativo a las elecciones del año entrante, en las cuales se renovarán el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los 20 ayuntamientos de la entidad. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado al doctor Celso Valderrama, quien es presidente del Instituto Estatal Electoral. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, un gusto estar en este programa, en tan grata compañía. Desde luego agradezco su visita y bueno, pues vamos a abrir de una vez el tema. Estamos a unos meses de las elecciones en Nayarit y quisiera que nos hiciera usted un comentario muy general para entrar luego de Claro que sí. Estamos a pocos meses de iniciar el proceso electoral en nuestro estado de Nayarit para renovar la gubernatura del estado, los 18 diputados que, acompañados de los 12 de representación plurinominal, son 30 que integran la honorable Cámara de Diputados, y los 20 ayuntamientos en su integración total. La convocatoria va a aparecer en su momento, dados los tiempos que se establezcan en la ley electoral, que tiene que adecuarse a la reforma electoral del 10 de febrero de 2014. Hay que recordar que en nuestro estado no se ha armonizado la legislación electoral, tanto la reforma constitucional que se necesita como la ley secundaria. Por eso estamos atentos a lo que vaya a disponer el Honorable Congreso del Estado en estas disposiciones normativas y poder ver con claridad cuáles son las fechas precisas, tanto del inicio del proceso, como del lanzamiento de la convocatoria, como la integración de los 20 consejos municipales. Y hay que recordar también ahora que en este Sistema Nacional de Elecciones, donde el Instituto Nacional Electoral se encuentra en coordinación con los organismos públicos locales electorales, ellos aquí en Nayarit van a instalarse a más tardar, tanto los 3 consejos distritales como la Junta Local Ejecutiva, el 30 de septiembre. Nosotros, en una propuesta que hicimos al Congreso del Estado y al Ejecutivo, proponemos que el inicio también para el Instituto Estatal Electoral inicie en el mes de octubre, porque ahora, para la integración de los consejos municipales, de igual manera que al igual que nosotros, que fuimos electos desde el Instituto Nacional Electoral, tiene que pasar por un proceso para la integración de estos consejos municipales. Debe haber una convocatoria, debe haber una entrevista, inclusive puede haber hasta un examen, y de ahí poder designar a los integrantes de cada uno de los consejos municipales. Nos hablaba de una reforma, definitivamente que esta es ineludible, doctor. Así es. Y hay algunos temas de los que se han venido manejando en la opinión pública, esto es sobre todo el empate de las elecciones locales con las elecciones federales. Ese es uno de los puntos más importantes, de que al menos se empate una elección en la elección a nivel federal del año 2018. Entonces, no sabemos cuál vaya a ser, si la de Congreso, la de ayuntamientos o un gobernador por un año. Nosotros hicimos la propuesta para que fuera un Congreso de 3 años y luego de 1, ayuntamientos de 4 años, el gobernador por 6 años y empatar 2 elecciones en el año 2021. En el caso de los ayuntamientos, ¿no está prevista ya una reelección, una posible reelección? En la legislación federal sí está prevista una reelección, siempre y cuando los periodos sean de 3 años, como lo marca así la Constitución local, 3 años. Sin embargo, estamos atentos y tenemos conocimiento de que a más tardar el último día de este mes de mayo salga la reforma constitucional. Y de ahí la legislación secundaria, que es la ley electoral, que nos va a marcar claramente
todo el procedimiento que se va a llevar a cabo para la renovación de estos poderes en el año 2017. ¿Hay tiempo para esta reforma? Bueno, estamos con el tiempo justo, medido, porque hay que recordar además que el artículo 105 de la Constitución Federal habla que hasta antes de 30 días del inicio del proceso electoral ya no se puede mover la ley. Entonces, si hablamos de que se adecúe en un periodo extraordinario, en el mes de julio, sería agosto, septiembre y octubre para iniciar en el mes de noviembre. O septiembre, octubre, noviembre para iniciar en el mes de diciembre. No sabemos cuáles vayan a ser los tiempos que disponga en la honorable Cámara de Diputados. Los tiempos que marque, ¿verdad? Sí. Sin duda un tema que me parece importante es el de los partidos políticos. ¿Cómo ve usted en este momento a los partidos políticos en Nayarit y el clima pues que se respira en el estado? Los partidos políticos están haciendo su trabajo. Hay que recordar que cada uno de ellos pretende posicionarse ante el ánimo del electorado a efecto de poder presentar la mejor oferta y obtener el triunfo en las urnas. De igual manera, ahora también tenemos la figura de los candidatos independientes, tanto hombres como mujeres, que van a poder concurrir a esta elección de acuerdo a los requisitos que se establezcan en esta misma ley. Los porcentajes actualmente que contempla la ley para el apoyo ciudadano que se necesita para este tipo de candidaturas oscila entre el 8 y el 20%. Aunque a nivel federal ya se habla solamente de un 3%, de acuerdo al mismo porcentaje que se necesita para la integración de un nuevo partido político. Del 8 al 20 sería... Del 8 al 20 es para los distintos puestos de elección popular, y dependiendo también del número de población, en el caso de los ayuntamientos, del número de población de cada uno de los municipios. En el caso de los regidores, por ejemplo, de la población por demarcación. En el caso del gobernador, del total de la población del estado. Y para los presidentes municipales de igual manera, la población del municipio. Son los porcentajes que actualmente están determinados en la ley. Sin embargo, de acuerdo a la normatividad federal, esto tendrá que adecuarse mínimo al 3%. Bueno, precisamente por ahí en algunos medios escritos he estado viendo cómo la opinión pública o las diversas agrupaciones civiles consideran muy elevado este requisito. Así es. Así es. Prácticamente imposible. Para la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, lo ideal sería un 1% del total del listado nominal con corte al último día de diciembre del año anterior a la elección. En algunos estados creo que no en algunos estados y está así, el 1%, el 2%, el 3%, pero no más del 3%. Eso es, o sea, siempre hay que cumplir con algo. Se dice también, doctor, que sería complicado el hacer la recolección de las credenciales del elector o el fotocopiado. Y además, inclusive, así está en la ley, notariado debidamente. Debidamente notariado. Así es. Bueno. Entonces son requisitos ineludibles que vamos a ver cómo quedan en la nueva ley electoral. Es una disposición hasta ahorita en la ley, ¿verdad? Así definitivamente no se puede modificar. Actos anticipados de campaña. Bien, en la ley está debidamente tipificado este tipo de acontecimientos. Los actos anticipados, yo no le llamo ni de precampaña ni de campaña porque todavía no inicia el proceso electoral. Yo le llamo actos de posicionamiento ante el electorado nayarita. Los políticos, en esa línea delgada que divide la libertad de asociación y la libertad de expresión de estos actos que ellos están realizando de proselitismo, pues necesariamente se escudan en esta situación. Y el Instituto Estatal Electoral no puede actuar de oficio. Para que haya el ejercicio de la maquinaria judicial se requiere de una acción. Y esta acción hasta este momento no se ha presentado. Nadie hasta este momento ha denunciado con medios convincentes, contundentes de prueba, que acrediten fehacientemente estos actos de proselitismo político. No se ha dado. Están establecidos en la ley y en la ley de justicia electoral también.
para que sean sancionados quienes están incurriendo en estos actos indebidos, fuera de tiempo. Yo afirmo que el trabajo que realicen quienes están en la política es su mejor carta de presentación. Hay algunos que fueron electos en el año 2014, que acabamos de rebasar justamente la mitad de ese ejercicio, pero que ya andan pensando en otro puesto de elección popular, sin detenerse a pensar que el mejor trabajo que realicen al frente de este puesto para el que fueron electos, donde la ciudadanía les brindó su confianza, debieran estar de tiempo completo, dedicados a este trabajo. Porque ese mismo trabajo, sin necesidad de andar fuera de tiempo, les va a dar su mejor carta de presentación. Porque la ciudadanía va a confiar en quienes están cumpliendo debidamente con su trabajo. Y la misma ciudadanía va a decir, mira, ha trabajado muy bien. La administración pública es el manejo eficiente de los recursos que les son conferidos para brindar seguridad, bienestar a la ciudadanía. Mientras no estén haciendo eso, no están cumpliendo su labor. Es mi opinión muy personal. Definitivamente que al no cumplir de tiempo completo se está fallando, ¿verdad? Así es. Y hay además, quienes argumentan que los fines de semana son días de asueto, libres, pero no es así. El puesto es para los 365 días del año, no para solamente 5 días a la semana. Es imposible desdoblarse, si no, pues entonces ¿verdad? mejor nos trasladamos a Venezuela, donde ya están trabajando solo 2 días. Sí, efectivamente sí. Se reduce, es una semana venezolana. Así es. De solo 2 días de trabajo. Sí. ¿Verdad? Cierto. Entonces, puntualizando, doctor, oficiosamente ustedes no pueden Oficiosamente para no evitar podemos este tipo de intervenir. actos. Así es. A pesar de que se nos tache de omisos, que no hacemos nada, nosotros estamos muy atentos. Somos observadores de estos eventos que se están realizando. Sin embargo, se cuidan, por ejemplo, de no hacer un llamado expreso al voto, que eso sí sería castigado. Pero se están cuidando. Nada más están diciendo, no, es que yo aspiro a este puesto, yo aspiro a este otro. Y es por igual, hombres y mujeres. Definitivamente que quede claro que si no hay una acción que intente una organización política... Así es, que ponga a funcionar la maquinaria judicial. Pero como todos andan en la misma situación, pues nadie lo hace. Se complica, ¿verdad? Así es. ¿Cómo está la maquinaria del Instituto? Recursos humanos. Bien. Actualmente el equipo que integra el personal del Instituto Estatal Electoral es de 15 personas. 14 y el consejero presidente, más los 6 compañeros que arribaron con tu servidor y tomamos la protesta de ley el 3 de noviembre pasado. 3 hombres y 3 mujeres que fuimos electos a través de un proceso de selección que fue de 3 etapas. El primero fue de un examen de conocimientos, el segundo fue la realización de un ensayo y la tercera etapa fue una entrevista con los consejeros del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Y derivado de este proceso que iniciamos 84 personas entre hombres y mujeres, fue como fuimos seleccionados 7. Por periodos de 3 años, de 6 años y el presidente de 7 años. Entonces, ahora el instituto actualmente cuenta con 21 integrantes. Hay una ampliación presupuestal que se solicitó por 32 millones de pesos para cumplir con los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral emitió para una integración óptima de un órgano público local electoral. Sin embargo, aquí en Nayarit, debido a un techo presupuestal y a que precisamente los consejeros no estaban contemplados en este presupuesto de egresos, hemos tenido dificultades para acceder a su pago mensual. Se les ha estado cubriendo su pago mensual. Entonces, sabemos de las carencias que tiene un estado como Nayarit en materia de presupuesto. Hoy mismo, esta mañana me enteré por los medios de comunicación que dependencias federales están cerrando plazas debido a los recortes presupuestales.
Entonces, en el instituto debemos tomar conciencia de estas carencias. Yo sé que lo óptimo sería contar con esa ampliación presupuestal de 32 millones de pesos para crear las 44 plazas adicionales de que se habla, porque el Instituto Estatal Electoral está operando de una manera que, optimizando los recursos con que se cuentan, así lo estamos haciendo. Yo sé de lo ideal, pero no podemos revertir en 4 o 5 meses una situación de más de 20 años desde que fue creado como Consejo Estatal Electoral, esta situación de, en este poco tiempo, poder revertir algo que tiene años. Rezagos de 2 décadas. Así es, carencias que se han tenido. El Instituto Estatal Electoral puede ir creciendo de manera paulatina, de acuerdo a la disposición de recursos adicionales para su funcionamiento en este mismo proceso electoral que se avecina. Pero no podemos pedir lo imposible. Esa es mi apreciación personal. ¿Esto no afecta en un momento dado la autonomía que jurídicamente le corresponde al organismo? Para mí la reforma constitucional quedó incompleta. Y quedó incompleta porque no se le puso dentro de la reforma constitucional como un complemento que los organismos públicos locales electorales gozarán de autonomía presupuestal, para que desde la misma federación que se hizo la reforma se asignaran los recursos y no tuviéramos entonces que estar gestionando ante el gobierno del Estado, que es un presupuesto general, global, para todas las actividades que se realizan y que no veníamos contemplados en ese presupuesto. Entonces, una reforma cualquiera que no vaya acompañada de los recursos económicos necesarios y suficientes está incompleta. Y así quedó esta reforma electoral. Entonces, la autonomía que se enarbola, entre comillas, pues no hay tal, porque es como el hijo que quiere emanciparse y le dice a su papá, me voy a ir a vivir a un departamento, me voy a llevar mi automóvil, me vas a pagar la renta del departamento, me vas a pagar mi manutención y la letra del automóvil. Entonces, en esa situación quedamos, porque seguimos dependiendo del Ejecutivo del Estado, seguimos dependiendo del Congreso del Estado, porque es quien asigna los recursos. ¿Dónde quedó entonces la reforma? Quedó incompleta. Es mi opinión muy personal. La experiencia que usted tiene como abogado, queda muy y además claro. del análisis de muchos años, de muchas reformas. Yo desde el año de 1983 he andado en las reformas constitucionales. Ese año fue con el presidente Miguel de la Madrid en materia del 115 constitucional que habla de la vida de los municipios. Efectivamente, Miguel de la Madrid le concedió otras atribuciones a los municipios. Les dio lo que finalmente Heriberto Jara pedía con la autonomía. Hablamos de autonomía, de los municipios, pero que no vino acompañada tampoco de los recursos necesarios. Ahí se quedó. Hasta que ya con la reforma de 1999, donde efectivamente ya se le dota de una mayor capacidad de captación de recursos con el ingreso del impuesto predial para los ayuntamientos, que anteriormente bajo convenios cobraba el gobierno del Estado, pues ahí empieza ya. Y luego también tránsito, que antes era del Estado, también se municipaliza, pues ahí empiezan a crecer poco a poco los municipios en captación de recursos propios. Pero es hasta ese entonces. Así cualquier otra reforma que analicemos está en las mismas condiciones. La ley, desafortunadamente, queda solo en el papel. La buena voluntad ahí se queda, porque no se le acompañó de los recursos suficientes para operativizar esas reformas. Doctor, sin embargo, ¿para los partidos habrá dinero en abundancia? Bien, para los partidos políticos, en el año 2015, en una sentencia de la Sala Constitucional Electoral, se amplían las prerrogativas de los partidos políticos. Fue un problema que tuvo también el Instituto el año pasado, porque llegamos a diciembre y se adeudaban cerca de 22 millones de pesos de prerrogativas a los partidos políticos. Fuera de presupuesto se tuvo que negociar y se les están entregando en 12 parcialidades lo correspondiente a ese año del 2015. Para este año, de poco más de 51 millones de pesos que tiene de presupuesto el Instituto Estatal Electoral, 41 millones y medio pertenecen a prerrogativas de los partidos políticos. Ellos no están batallando actualmente. Si me permite, vamos a ir a una pausa comercial, doctor Valderrama. Regresamos enseguida. Estamos en el debate en la red.
momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos en el debate en la red con la participación en el programa del doctor Celso Valderrama Delgado, quien es presidente del Instituto Estatal Electoral. El tema, los comicios del 2017. Bueno, nos decía, doctor, que para los partidos de alguna manera, en contraste con lo que ocurre al interior del organismo, sí hay dinero a manos llenas, y que, bueno, pues de alguna manera esto también representa parte de la competencia. Porque en la medida que se promueve el voto, ¿sí? Y hay educación cívica, hay mayores recursos. Y además hay que recordar que en año electoral se les provee del doble de sus prerrogativas a los partidos políticos. Podríamos decir que es muy cara, que es cara la democracia. En nuestro país es muy cara la democracia, y es cara por la desconfianza de los mismos ciudadanos hacia los procesos electorales, bajo el argumento de que siempre se hace trampa. Es muy difícil obtener la credibilidad de las instituciones electorales y de los partidos políticos, y ahora de los candidatos independientes, que apenas vamos a empezar a ver cuál es su actuación y su desempeño al frente de estos cargos de elección popular, porque anteriormente no había nada. Se ha hablado en diversas formas de si las candidaturas independientes vinieron a oxigenar el sistema de partidos políticos en nuestro país. Lo vamos a ver hasta en los próximos años. Y entonces veremos si fue benéfico o no fue benéfico abrir el sistema de elecciones a las candidaturas independientes. Va a depender en mucho del desempeño y actuación de cada uno de quienes vayan a estos puestos de elección popular por esta vía. Los partidos políticos siguen en su mismo trabajo. Hay que recordar que son estructuras creadas para propiciar precisamente la participación de los ciudadanos en la celebración de las elecciones. Las elecciones son procesos que permiten la transmisión del poder público en los diferentes niveles. De manera periódica se realizan. Entonces, la desconfianza de nosotros los mexicanos hacia esta situación electoral hace que, te voy a poner un ejemplo, en el caso de las boletas electorales. Las boletas electorales son muy caras por los sellos de seguridad que llevan, por la impresión tan cuidada que deben de tener, la impresión de los listados nominales con fotografía, con domicilio, con todas las características. Entonces vemos cómo todo esto encarece enormemente la democracia. Luego también tenemos una burocracia cara. Hay que recordar que tanto el personal del Instituto Nacional Electoral como los que laboramos en los institutos estatales electorales, hoy denominados OPLES, también cuesta bastante al erario público. Entonces, de esa manera es que la democracia en nuestro país es cara. Y la parte a la que se refiere a los candidatos independientes, pues siempre se ha dicho y se ha manejado el riesgo de que estas personas pues se hagan de recursos de dudosa procedencia. Así es. Hay señalamientos en la ley precisos que tratan de impedir precisamente el arribo de dinero ilícito a las contiendas electorales. Sin embargo, todos estos dispositivos, si no son vigilados eficientemente, corren ese riesgo de que haya filtración de dinero ilícito. Y como no hay una supervisión de la obtención de estos recursos, porque para los partidos políticos es más rigurosa la revisión de sus finanzas. El Instituto Nacional Electoral actualmente es quien hace la fiscalización de los recursos con que cuentan los partidos políticos. Y de igual manera lo va a hacer cuando las personas, por la vía de la candidatura independiente, contiendan por un puesto de elección popular. También le va a fiscalizar sus recursos. Yo les he advertido que tengan mucho cuidado con los recursos que actualmente están empleando quienes andan en estas actividades de proselitismo político, porque necesariamente en algún momento van a tener que acreditar la procedencia de estos recursos económicos.
Bueno, y hemos visto cómo se ha reformado recientemente la legislación en materia de transparencia que convierte a los partidos en sujetos obligados. Así es, yo pienso que de los avances sustanciales en nuestro país, uno es precisamente en materia de transparencia. Otro es en las reformas de corte electoral. Y el tercero sería el de las candidaturas independientes precisamente. Doctor, falta muy poco pues para que de hecho esa efervescencia político-electoral se pueda advertir en todos los rincones del Estado. Las condiciones del Estado garantizan una tranquilidad y una paz social absolutas. Qué bueno que hablas de este rubro de la seguridad pública en nuestro Estado. Yo soy de la idea que las condiciones de seguridad en nuestro Estado para este proceso electoral del 2017 van a ser completamente distintas a las que se vivieron en el 2011. Porque hay que recordar que en el año 2011 vivíamos una situación de violencia extrema, de inseguridad en las calles, en todo el Estado. Y hoy, afortunadamente, gracias a una buena actuación, y aquí quizá algunos me vayan a tachar de gobiernista, no es así. Yo soy un analista crítico y frío de las condiciones sociales que actualmente están imperando en nuestro Estado, y te puedo decir que en el rubro de la seguridad pública, a pesar de que hay delitos que en toda sociedad se cometen, actualmente en Nayarit existen condiciones para que la transmisión del poder público se haga de una manera pacífica. Aterciopelada. Pues no tanto como aterciopelada, porque hay que recordar que la efervescencia política se hace álgida en su momento. Entonces, pero sí las condiciones de seguridad pública van a ser mejores que en las del proceso 2011. Para que la gente esté para que la gente tranquilidad, tenga ¿verdad? la seguridad de que en su momento quien le presente la mejor oferta política, el mejor proyecto de desarrollo para nuestra entidad federativa, acuda a emitir su voto razonado. Oiga, doctor, y hay condiciones también desde el punto de vista jurídico, tiempos, quiénes, cómo. El tema de las alianzas o las coaliciones está debidamente permitido por la norma. Bien, por eso estamos precisamente en este proceso de reforma de la Constitución primeramente y luego de la ley secundaria, y pueden darse ahí las condiciones propias para que la contienda electoral sea equitativa, que tanto el acceso a los recursos públicos por parte de los partidos políticos como de los candidatos independientes sea de una manera por igual, y que la contienda entonces no sea tachada de inequitativa, porque a algunos se les da más recursos que a otros. Hay que recordar que la asignación de las prerrogativas de los partidos políticos va en razón del número de votos que obtienen. Alguien puede decir, no, pues es que el partido de siempre tiene más recursos. Pues el partido de siempre obtiene más votos. Los otros partidos, ¿qué es lo que deben hacer? Incrementar precisamente el número de votantes a su favor para que puedan tener más recursos públicos. Hay que recordar también que actualmente se va a permitir hasta por un cierto monto los recursos privados, pero eso debe de venir legislado precisamente. ¿Hasta qué tanto va a ser permitido el financiamiento privado para las campañas electorales? Y por supuesto la rendición de cuentas, ¿verdad? Por supuesto la rendición de cuentas. Yo les he dicho, el Instituto Nacional Electoral actualmente está viendo con lupa y detenidamente la aplicación de los recursos públicos, porque hay que recordar que ante la insatisfacción de la gente, su inconformidad, porque los partidos políticos tienen muchos recursos públicos y que se preguntan dónde están siendo aplicados, el Instituto Nacional Electoral está verificando precisamente la aplicación de esos recursos. Y a veces los partidos políticos tienen problemas para acreditar debidamente el gasto que están haciendo.
Entonces, deben de ponerse muy atentos, porque hay que recordar que también son multados, ¿eh? Sí, efectivamente, lo que yo le iba a comentar, hemos visto a nivel nacional sanciones económicas muy fuertes, multimillonarias. Así es. Y que tanto al instituto como a los órganos en materia de justicia electoral no les tiembla la mano. Así es. Y hay que recordar que actualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues le compone en mucho la plana al Instituto Nacional Electoral. Y esta situación deriva en las multas que se hacen y está a la disposición que se entreguen a instituciones de investigación para incentivar esta actividad. Oiga, doctor, de repente hemos visto que esta posición tan honesta, tan decente de su parte, no es bien vista por algunos grupos políticos. Bien, afortunadamente para su servidor, arribamos a este puesto con una trayectoria académica de intachable presencia dentro de la sociedad, porque nos hemos esmerado en nuestra conducta para efecto de poder servir con dignidad desde este puesto a la ciudadanía nayarita, a la sociedad nayarita, que sienta la confianza que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit va a cumplir debidamente con sus funciones. Actualmente sí tenemos una serie de problemas propios de instituciones de esta naturaleza, pero sin embargo yo les puedo garantizar que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit va a cumplir cabalmente con la misión encomendada, le pese a quien le pese, porque esa fue la misión que se nos asignó y en ello empeñamos hasta la vida. Pues categórico, doctor, desde luego se reconoce. Se lo agradezco infinitamente, maestro Rogelio Zúñiga, porque de verdad nos conocemos de muchos años, usted ha sido testigo de esta trayectoria y que estamos empeñados precisamente en que los actores políticos, los partidos políticos, quienes están dentro de la actividad política, se conduzcan con prudencia, con razón, pero sobre todo, yo les he dicho, esperen los tiempos prudentemente, nada van a ganar anticipándose a los tiempos electorales, mejor dedíquense a trabajar en lo que están haciendo, porque alguien me tacha también de que solamente hago los señalamientos a quienes están en la actividad pública. No, también a quien está dentro de la actividad privada y que en algún momento quiere ir a servir a su sociedad desde la administración pública. Es por igual. En ambos sectores, tanto dentro del público como del privado, que atiendan los tiempos electorales y que su trabajo que cotidianamente realizan es el que les va a dar su mejor carta de presentación ante el electorado nayarita. Y tengan la seguridad que quien presente el mejor proyecto de desarrollo, el mejor proyecto político, es quien va a ganar esta contienda. Que de manera inédita, así lo veremos, ustedes lo verán, va a ser una contienda como actualmente están siendo las contiendas políticas en todo el mundo, muy reñidas, muy competidas, porque las condiciones han cambiado, pero el electorado cada vez está más consciente de la importancia que tiene emitir un voto razonado. Porque aún emitiendo un voto razonado, aún confiando en quienes presentaron su mejor propuesta, al poco tiempo quedamos desencantados por la actuación que llevan a cabo. Cambiando radicalmente, ¿se realizan trabajos de redistritación? Sí. ¿Van a incrementarse los distritos o solo se recomponen? Solamente se recomponen. Solamente se recomponen geográficamente. Seguimos contando con los 18 distritos que ya estaban señalados en nuestra legislación. Lo que ahora es, en esa recomposición, ordenar de norte a sur la numeración. De tal suerte que el distrito número 1 corresponde al municipio de Huajicori y Acaponeta. Y el número 18 a Bahía de Banderas. También la mayor recomposición se da al interior de lo que es el municipio de Tepidi de Jalisco, donde ahora van a ser 7 distritos electorales.
y Bahía de Bandera, 2 distritos electorales. Esta redistritación se hizo en función del número de pobladores, que osciló entre 57,000 a un rango de 65,000 electores, para que el peso del voto sea equilibrado. Esto quiere decir que tenga el mismo peso un voto en cualquier área geográfica, por la representatividad. Bien, vamos a continuar con esta charla, doctor. Si me permite, antes vamos a un corte. Regresamos enseguida. Cómo no, con todo gusto. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Estamos entrando en la recta final del programa El Debate en la Red. Con nosotros el doctor Celso Valderrama Delgado, quien es presidente del Instituto Estatal Electoral, a quien quiero preguntarle, doctor, ¿cuál es su opinión en cuanto a las regidurías por demarcación? Que llegaron como novedad en el gobierno me parece que fue una propuesta de Ney González. Así es correcto. ¿Abona, sirve de algo, abona la democracia? Bien, en opinión de su servidor, las regidurías por demarcaciones no le abonaron en mucho a la gobernabilidad de los municipios. Porque la integración de los ayuntamientos, este tipo de elección, ha cooptado mucho a los presidentes municipales en la gobernabilidad. Hay quien puede tener una opinión en contra, sin embargo, esta es mi opinión. Las demarcaciones, las regidurías por demarcaciones es un caso único en Nayarit. Y como un Guerrero solamente lo dejó en la ley, no lo llevó a la práctica precisamente por esta situación. Las regidurías por demarcaciones, si verdaderamente operaran a cabalidad, es decir, este es el ejemplo que voy a agarrar, las regidurías, pero igual pudiera ser cualquier puesto de elección popular. Si no se ciñen cabalmente al periodo para el que fueron electos en su función, porque son regidores y ya están pensando en ser diputados, porque son diputados y ya están pensando en ser presidentes municipales, porque son presidentes municipales y ya están pensando en ser gobernadores. Entonces, si dentro de la ley no se le pone un candado para que quienes sean electos para un periodo cumplan cabalmente este proceso, entonces siempre vamos a estar en las mismas. Porque siempre vamos a estar viendo cómo los políticos están en un puesto, llegan a ese puesto y no han transcurrido unos cuantos meses cuando ya están pensando en el siguiente puesto de elección popular. Entonces las regidurías por demarcaciones han propiciado esta situación. Para mí no le han abonado a la gobernabilidad. Sin embargo, como es un caso excepcional Nayarit, puede seguir quedando en la legislación a criterio de el Honorable Congreso del Estado. ¿No sería un punto pendiente para la reforma? Bueno, en la propuesta de reforma que nosotros hicimos, nosotros pedíamos regresar al sistema de planillas, que en mi opinión, si en algún momento sirvieron para ese reparto que se hacía entre los sectores populares, porque hablemos hasta cierto momento de nuestra historia que solamente existía un partido político integrado por 3 sectores y que esos 3 sectores eran quienes se hacían el reparto de estos puestos de elección popular, tanto de las regidurías como de las sindicaturas. Bien lo puede recordar, maestro. Los periodistas en muchas ocasiones ocupaban la sindicatura, casi era un puesto designado para ellos. Era para el sector. Así es. Entonces, de esta manera era como se hacía la composición de las planillas. Bien, pero ya vivimos otros tiempos. En mi opinión, fuera benéfico regresar al sistema de planillas. Pero es una opinión muy particular. Luego también, si necesariamente no se contempla esta situación en la ley electoral, desafortunadamente vamos a seguir siendo testigos de cómo quien arriba a un puesto de regiduría, reitero, quiere ser diputado, el diputado quiere ser presidente municipal, el presidente municipal quiere ser gobernador, y así sucesivamente. Trampolines, ¿eh? Son trampolines políticos que no permiten ejercer de una manera práctica y eficiente la administración pública,
porque no hay un cumplimiento cabal de los términos. Ya están pensando en cuándo la ley les va a decir, pida licencia para que vaya a contender por el otro puesto de elección popular. ¿Y de la paridad de género que nos dice, doctor? Bien, la paridad de género es otra... moda, así es. Hay que recordar que en nuestro estado estaba legislado en este sentido para que fuera un 60% de un género y el 40% de otro género, de manera indistinta. No señalaba que fuera para hombres o para mujeres. Sin embargo, derivado de esta reforma constitucional del 2014, ahora debe haber paridad de género. Esto quiere decir que ahora las mujeres tienen derecho al 50% de las candidaturas, tanto a nivel municipal como a nivel de integración de el Honorable Congreso del Estado. Si hablamos de que son 18 distritos, 9 distritos deberán ser para candidatas mujeres. Si son 20 municipios, 10 candidaturas deberán ser para mujeres. En este momento no se cumple, ¿verdad? Con esta parte. En este momento, de una manera inédita en nuestro país, la composición del Congreso del Estado de Nayarit tiene 14 mujeres y 16 hombres. Es un caso único en todo el país y a pesar de que no había paridad de género, se presentó esta integración. Bueno, entonces han habido avances en este sentido que han permitido que la mujer tenga ahora ese derecho por el que siempre han luchado, precisamente por el de la equidad y la igualdad, en todas las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, que ha sido una lucha de muchos años, pero que afortunadamente, porque yo afirmo que en la medida en que las mujeres crecen, también crecemos nosotros los hombres. Claro, por supuesto. Máxime que hoy es Día de la Madre. Y dicen, la mitad de la población es mujer y la otra mitad es la madre de la otra mitad de la población. Por supuesto. ¿Algunas palabras para cerrar nuestro programa, doctor? Agradecer mucho esta cordial invitación para venir a este importante medio de comunicación, a este programa, que da a conocer lo que de manera cotidiana sucede en nuestra sociedad aquí en Nayarit, y por ello esta oportunidad de que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit dé a conocer las actividades que realiza, el trabajo y la misión que tenemos encomendada. Y por supuesto yo quiero agradecerle infinitamente su presencia en el estudio, al doctor Celso Valderrama Delgado, a quien por supuesto reconocemos su capacidad y su experiencia, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, buen provecho y una gran felicitación a todas las madres nayaritas. Hasta la próxima. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.